Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión número 88 de La Fosa Escéptica. Hoy haremos lo que podría venir siendo la segunda parte de La Fosa Escéptica número 87, en la que vimos por qué era una pérdida de tiempo total el rezar, el elevar plegarias a Dios, a ese Dios de los católicos, para pedirle cosas o para agradecerle cosas. Investigando sobre el tema, me encontré con un montón de material y se me hizo un desperdicio pues no usarlo. Así es de que me inventé esta segunda parte sobre la cuestión del rezo, y en esta ocasión voy a decir las 10 razones por las cuales considero que rezar es perjudicial y hace daño. Así es de que pónganse cómodos, háganse un cafecito, una bebida y comenzamos. Sí, amigos, considero que rezar es perjudicial y hace daño. Y estas son las 10 razones por las cuales yo considero que es nocivo rezarle a un ser imaginario que no existe. Rezar, por principio de cuentas, es una gran pérdida de tiempo. El orar o rezar implica en la práctica una increíble y necesaria pérdida de tiempo, ¿es así? Ya vimos en la Fosa Escéptica 87 que el rezar definitivamente es una total pérdida de tiempo, pero ¿cuánto tiempo pierde un ser humano religioso rezando? Antes de adentrarnos en esto, vale la pena que recordemos que Dios es omnisciente y que sabe de antemano lo que necesitas o si vas a agradecerle algo. De acuerdo a estas características que los mismos religiosos le han adjudicado a este ser todopoderoso. Es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Sobre estas 3 cualidades, por así decirlo, vamos a hablar. Y como bien sabemos, hasta la misma Biblia deja muy en claro que a Dios no le gustan las vanas y aburridas repeticiones de lo mismo una y otra vez. Lo dice en Mateo. En el libro de Mateo, en la Biblia, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Así que en teoría, con orar una sola vez debería de ser suficiente. Pero no. Supongo que algunas personas en su desesperación piensan algo como esto. No, yo considero básicamente que mientras más le repita a Dios orando, pues más probabilidades tiene de escucharme, ¿no? Así es de que, órale, aquí voy, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados, Madre María Purísima, todo eso, ¿no?
Más bien, con esto demuestran su desconocimiento de las cualidades de Dios, como ya sabemos, ¿no? Omnisciencia, omnipotencia, inteligencia, bondad, y que es un ser perfecto. Por lo que Dios se podría enfadar por la necedad del angustiado creyente. ¿Cuántos cientos y miles de horas desperdiciadas en rezos sin sentido? ¿Se enfermó mi padre? Rezos y más rezos. ¿Que no estudié para el examen? Recemos. ¿Falleció mi abuela? Pues a orar y a orar. De verdad, ¿tiene esto algún efecto práctico? Mire, yo soy bastante consciente del tiempo que significa el orar a Dios, la Virgen, santos y demás entidades celestiales, ya que durante mi niñez y mi adolescencia yo lo hacía todos los días antes de dormir, y en la intimidad de mi cama, en la oscuridad de mi cuarto, rezaba un Padre Nuestro y un Ave María, y después tenía una conversación, dijéramos, informal con Dios sobre lo que quería que me concediera y los agradecimientos que le daba. Nunca saqué la cuenta de esa actividad, pero seguramente eran más de 20 minutos al día. Bien sabemos que a Dios no le agradaría un simple, pues gracias por todo, mándame una lana y pues, mucha felicidad para todos, ¿no? Yo pensaba que mientras más tiempo invirtiera en orar, más me escucharía Dios y por supuesto estaría más complacido que con un simple, pues mándame una lana porque no llego a fin de mes. Por suerte, dejé de realizar esta actividad más o menos cuando me di cuenta de que todo esto de la religión era una completa estafa y pues me fui volviendo ateo. Hace algún tiempo me puse a sacar la cuenta de cuánto tiempo le había dedicado a eso de rezar y comprobé matemáticamente que le había invertido el equivalente a más de 7 meses de mi vida. Así de a poquito y de a diario, de a 20 minutos, yo le había invertido más o menos como 7 meses de mi valioso tiempo a una actividad inútil. Si contamos el tiempo diario dedicado a esta actividad, ¿no? Qué bueno que dejé esa absurda costumbre de rezar. Pero vamos, que yo era un creyente católico promedio, nada comprometido y olvidadizo, hasta el punto de que a las primeras de cambio me hice ateo. ¿Cuánto tiempo invierte más o menos un creyente real que le dedica toda una vida a eso de orar de forma seria y continua? Uno de los ejemplos más patéticos de esto de rezar es esta actividad absurda y lamentable de este asunto de las oraciones, es el famoso rosario católico. El rosario es una forma compleja de oración que utilizan los católicos donde hacen muchos rezos de forma repetitiva y continua y que son medidos por un collar de cuentas llamado rosario. Cada cuenta en ese rosario es un rezo diferente. Buscando en internet, quienes realizan esta forma de oración invierten en cada rosario entre 30 minutos hasta hora y media para realizarlo completamente, ¿no? Supongamos que una persona solo lo reza una vez al día. Recordemos que hay personas que lo hacen varias veces al día, sin incluir ocasiones especiales como los días que van a la iglesia, o los días de fiestas religiosas, o bautizos, o velorios, o bodas, etcétera, ¿no? Hagamos, pues, un cálculo rápido. Supongamos que el feligrés comienza a rezar el rosario a los 8 años y que en promedio tarda 1 hora al día en realizarlo, y que esta persona muere a la edad de 75 años. 1 hora por día, por 365 días, son 365 horas. 365 horas por 67 años son 24.455 horas, más 16 días por los años bisiestos, ¿no? Son 16 horas más. O sea, son 24.471 horas en la vida. 1.019 días de su vida invertidos en orar. Casi 3 años en la vida de un hombre perdidos en solo rezar, de acuerdo a este ejemplo. ¿A quién le parece bien esto? ¿Y si a Dios no le gusta este asunto de los rosarios y oraciones?
¿no es un riesgo muy grande? Así que lo mejor es invertir este tiempo en cualquier cosa más productiva, ¿no? Y provechosa, como dormir un poco o hacerle el amor a tu pareja. Digo, por tener un ejemplo, ¿no? De seguro la humanidad saldría ganando con el cambio. Razón número 2. Sustitución de la medicina convencional por la oración. Este es quizás el ejemplo más alarmante y lamentable que deja la insana costumbre de orar. La pérdida de la salud e inclusive la muerte. Hay más de un loco por ahí que decide dejar la salud de un familiar o su propia vida a merced de la misericordia de Dios, y su única terapia es una continua actividad de oración. ¿Cuántas veces no se ven religiosos tomados de la mano y orando rodeando de la cama de un enfermo? ¿De verdad creen que esto ayuda realmente? La verdad, a mí me es indiferente si estas personas de bajo juicio invierten horas y horas en orar para que su ser querido se sane, siempre y cuando no descuiden ni dejen de lado la medicina moderna y práctica. A pesar de lo obvio, aún mueren muchas personas al año porque alguna persona de fe ha dejado de lado a los doctores y ha recurrido a la oración. Más adelante les voy a dar un ejemplo de esto. Deberían tener un castigo penal y judicial las personas que comprometen la vida de otro con actividades religiosas absurdas y arcaicas como las oraciones y rezos. Si me preguntan a mí, en momentos de problemas serios de salud, pues yo prefiero que una persona que no rece me lleve a un buen doctor a que haya 100 personas orando a Dios para que yo me cuide, no me cure o me mejore. La razón número 3. La oración hace a las personas irresponsables. Sí, amigos. El orar para que se nos cumpla algo hace que, inclusive de forma subconsciente, no nos esforcemos al máximo y de forma personal para conseguirlo. Porque uno de los extraños y bizarros razonamientos del creyente es: Dios es todopoderoso. Él lo puede hacer todo. Así que si yo soy un buen cristiano y cumplo con todo lo que Dios quiere y desea de mí, pues puedo pedirle cosas a Dios y Él me las dará. Por eso, ¿para qué perder el tiempo tratando de lograr algo si Dios es todopoderoso y me lo concederá? Desde los problemas de salud que vimos anteriormente hasta el aprobar un examen, el confiar en el poder de la oración puede traer consecuencias funestas y muy desagradables. Como dice el dicho, reza, pero no dejes de remar para la orilla, ¿no? Y es que confiar plenamente y al 100% en el poder de la oración, pues se ha comprobado que nunca da buenos resultados. Razón número 4. Aumenta la dependencia religiosa. Sí, el orar y orar continuamente a seres invisibles, etéreos e incomprobables de forma práctica hace que tú creas más en ellos y por ende aumenta tu dependencia psicológica en estos seres. Y es bastante comprensible. ¿Cómo se le dice a una persona de mediana edad que todas las horas y horas que invirtió en orarle a su Dios, Virgen, Santo, etc., fue un tiempo desperdiciado? Ya que no solo la actividad de orar en sí misma es religiosamente absurda, sino que ninguno de estos seres a quienes le ha dedicado tanto tiempo de orar ni siquiera existen. Y es algo muy difícil. Yo, la verdad, lo sé por experiencia propia. A veces el mismo orgullo de no admitir que uno se ha equivocado y que ha sido engañado o autoengañado con todas estas patrañas religiosas hacen que la persona no abandone sus creencias, aunque se replantee seriamente su tiempo invertido en orar o en rezar. Si tomamos en cuenta los cálculos que hicimos hace unos cuantos minutos en esto de la oración, el invertir tal cantidad de tiempo en orar a estos seres, pues sin duda crea una especie de dependencia-necesidad. A nadie le gusta perder su tiempo como un idiota. Así que, como dicen los religiosos, así que jamás admitiré que Dios no existe,
porque eso sería admitir que fui un tonto rezando tanto y tanto tiempo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con esto de las razones por las cuales yo considero que rezar es inútil. No se vayan, regreso en 30 segundos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé aquí a la fosa escéptica. Disculpen, fue un poquito más larga la pausa, pero es que me dio un pequeño ataque de tos. y no sé si a ustedes les ha pasado, pero si toses en un lugar público, no en este caso porque estoy solo, pero cuando toses en un lugar público con esto de la pandemia se ha generado una psicosis de que toses y todos te voltean a ver bien raro, ¿no? Por ejemplo, saliéndome un poquito del tema, a mí me da coronavirus todos los días. Se me ha generado una psicosis, no sé si normal, ¿verdad? O ya estoy rayando en un problema psicológico más serio, porque acostumbro dormir con una ventana abierta o con el ventilador debido a que el lugar donde vivo es caluroso. Y amanezco ronco siempre. Y siempre que amanezco ronco, pienso que ya me dio el coronavirus. Son unos autosustos que me propino yo a mí mismo, que la verdad no se lo deseo a nadie. En fin, sigamos con en lo que estábamos, ¿no? ¿Saben cuál es lo peligroso de rezar? Es esa falsa sensación de seguridad que se le va metiendo a uno cuando confía mucho en seres imaginarios. Aquí es cuando las oraciones y la fe, pues sí, se hacen peligrosas. Pero ¿no te da miedo saltar de este avión sin paracaídas? ¡Ah! Chale, mano. Se he orado a Dios. El poder de la oración me protegerá. Estoy seguro que Él, con su manto sagrado, me protegerá de no matarme. Y lo próximo que oímos en un noticiero es lo siguiente. Noticia de último momento. Se mata al saltar de un avión sin paracaídas. Eliodoro Gómez saltó de un avión a 10,000 metros de altura. Aseguraba que Dios lo protegería y quedó hecho pedazos al impactarse contra el suelo. Después de una semana, aún se recuperan sus restos. Seguiremos informando. ¿Le gusta rezar, amigo que nos está oyendo? Usted religioso que cayó aquí por una razón fortuita de la existencia a escuchar esta fosa escéptica. ¿Le gusta rezar? ¿Se siente bien orando? ¿Le da satisfacción y tranquilidad mental? Parezco anunciante de estos infomerciales de la televisión, ¿verdad? ¿Siente usted que rezando soluciona sus problemas? A mí me parece excelente que lo haga, ¿no? Pero no confíe en el orar más allá de los beneficios psicológicos religiosos. El orar no lo pone en contacto con ningún Dios ni con ningún otro ser superpoderoso e invisible. La oración no lo protegerá más allá de las precauciones y previsiones personales que usted tome. Lamentablemente, amigos, la oración le puede generar un sentimiento de confianza basado en su existente e ineficaz Dios,
que en la práctica puede ser sumamente peligroso. ¿Quiere arriesgar y poner su vida en manos de Dios? Es asunto suyo. No me meto. Pero no juegue con la vida de otros orando y pidiendo a Dios para que este ruido que escuchó en el auto no le cause problemas en el largo viaje con su familia. La sensatez debe prevalecer. Razón número 6. La oración crea un sentimiento de angustia y ansiedad constante. ¿Nunca se ha preguntado el por qué algunos creyentes simplemente no oran una sola vez y ya? ¿Por qué tienen que repetir y repetir una y otra vez las mismas aburridas frases? Usted, señor religioso, señora fanática religiosa que os escucha esta fosa escéptica, ¿por qué lo hace? Supongo que porque en el fondo no confía mucho en esa oración y necesita repetirla una y otra vez en muchas y variadas versiones. Y es que la ansiedad generada por la oración se puede sentir de dos maneras. O el rezar es un número insuficiente de oraciones, o el realizar la oración de manera incorrecta. Recuerdo que cuando era yo joven, esta es una anécdota real de mi juventud, y cuando oraba antes de dormir, muchas veces tuve que repetir algún Padre Nuestro o un Ave María porque en medio de la oración me distraje, o por el sueño, o pensando en la maestra de química. Porque qué buena estaba la maestra de química. Así que para estar seguro la volví a repetir la oración una y otra vez hasta estar seguro que lo había hecho correctamente. Esa sensación de seguridad al realizar las oraciones casi nunca existía, sobre todo porque en la práctica los resultados eran muy inconstantes. Tantas oraciones diferentes, tanta repetidera, tanto dedicarle ruegos y rezos a cosas tan extrañas como prepucios o muñecos de madera y yeso, huesos de santos, imágenes mal pintadas o cruces de madera, no es otra cosa que el lamentable ejemplo de la inseguridad que tiene el creyente sobre la efectividad de su oración. ¿Acaso no sabe que Dios es omnisciente y que lo sabe todo? Inclusive antes de que usted empiece con su perorata repetitiva, ya Dios sabe lo que dirá y le pedirá, pero no. No pasa así. Es tanta la angustia que genera esto de las oraciones y el hacerlo de forma correcta y eficaz, que han diversificado su ejecución de distintas y grotescas maneras, desde estar de rodillas horas y horas, hasta orar en los lugares más inhóspitos e inaccesibles de la tierra. Quizá una oración en el monte Everest sea más escuchada por Dios, al menos se está más cerca de Él. Desde el hecho de que se obligan a estar todos juntos en una iglesia rezando, hasta el hecho de escoger lugares como bosques, desiertos, montañas, o lugares, según esto, místicos o con poderes sobrenaturales, ¿no? La gente escoge lugares muy, muy extraños para orar. Razón número 7. La oración mantiene un estado de misticismo e realidad constante. Sí, señores. Y es que esto de la oración y el contacto constante con Dios puede afectar de forma negativa a ciertas personas hasta el punto que la realidad y la fantasía espiritual se mezclan de forma dramática y lamentable. Un entrañable amigo mío me contó una historia increíble. Se las voy a compartir el día de hoy en esta fosa escéptica. Su padre, que ya murió, era albañil. Y hace muchos años mi amigo, durante las vacaciones escolares, trabajaba como su ayudante. Para ganarse unos pesos y estar con su papá y descubrir esto de la albañilería, ¿no? Bueno, mi amigo me contaba que en una ocasión, cuando le hicieron un presupuesto a una persona muy religiosa, le mostraron un papel con los materiales y gastos que necesitaban para realizar el trabajo. Creo que era, según recuerdo, acondicionar un cuarto de baño o hacer una ampliación en su propia casa, ¿no?
Y esta persona, luego de ver el presupuesto, tomó el papel y les dijo muy serio: Sí, claro, sí, me parece muy bien el precio, se me hace justo, no se mancharon ustedes con la lana, no le exageraron al precio del yeso, del cemento, está bien, acepto el presupuesto, pero me van a disculpar, me voy a retirar unos minutos a mi cuarto, porque pues voy a orar y a preguntarle a Dios si es conveniente pues esto de hacer este trabajo. Él y su papá se miraron el uno al otro con asombro, ¿no? Y le dijeron: sí, pues no hay problema, vaya y pregúntele a Dios. O pues ojalá que quiera, ¿no? Y al cabo de una larguísima media hora, el señor regresó y dijo: ya oré, fíjense, y efectivamente, básicamente hablé con Dios. ¿Y saben qué? Congratulations, me dio el visto bueno, vamos a hacer el trabajo, está bendecido por Dios nuestro Señor. Así es de que, pues órale, a jalarle con el cemento porque pues, me urge el baño, ¿no? Mi amigo y su papá regresaron a su casa espantados y también muy divertidos por el comportamiento de ese tipo. Y después me dijo mi amigo que ese asunto fue tema para varias semanas y que la risa no se le quitó en mucho tiempo. Desgraciadamente para muchas personas, la supuesta presencia de Dios es constante e inequívoca y pasan muchas horas de su día literalmente orando, agradeciendo y pidiendo cosas a Dios. No me vayan a creer que me la estoy jalando, ni que me estoy jalando los cabellos con este ejemplo. De verdad que pasa muy seguido. Viven en un estado estas personas de misticismo y presencia divina, pues constante, eterna, ¿no? Conozco gente, las cuales yo calificaría de locos clínicos, que después de cada frase dicen en voz baja: alabado sea Dios. Otros acaban diciendo aleluya. Y otras frases que realmente cuando las escucho, una parte de mí se muere de la risa. ¿Quién puede vivir como si realmente Dios estuviese a su lado y que mira y escucha de verdad todo lo que hace? Bajo cualquier otra circunstancia, este tipo de personas que literalmente hablan y conversan todo el tiempo con seres invisibles, pues deberían tener un tratamiento psiquiátrico urgente y de alto impacto. Esas cosas, la verdad, amigos, no son para nada normales. No me imagino ni quiero hacerlo a estas personas haciendo el amor, ¿no? Imagínense esta escena. Señor, con todo respeto te pido que te voltees un momento para otro lado. ¿Sabes que me voy a tirar a mi esposa? Y sí me da como cosita que me veas en pelotas, ¿no? Ay, viejo, ¿con quién te hablas? Anda, ya métete en la cama que se me va a enfriar el chocolate. Razón número 8. Pérdidas económicas. Obviamente el cristiano que escuche esto podría decir: no, pues yo no pierdo dinero al orar con Dios. ¿Cómo se te ocurre esa tarugada? Yo lo hago en privado y en la intimidad de mi cuarto. Y eso, amigo, es gratis. Pues tienes suerte, ¿eh? Porque en muchos otros casos las oraciones no son privadas y se hacen en las iglesias y congregaciones. E irremediablemente, en algún momento, van a tener que ver la famosa canastita de las limosnas. Además, en el catolicismo literalmente se paga dinero para rezar y orar. Las oraciones de difuntos tienen un precio. Las de sanación cuestan. Las de bodas te cuestan una lana. Las de bautizos, pues hay que caerle. Confirmaciones, 15 años. ¿A cuál más se les ocurre, no? Y así todo tiene un precio. Hasta hace muy poco se daba dinero para garantizar un sitio de privilegio en el cielo. Imagínese esta escena. Disculpe. Oiga, ¿qué quiere? Vengo a apartar mi lugar en el paraíso. El doctor me dijo que estoy desahuciado. Bueno, en este caso son 500 pesos. Oiga, pero me asegura que desde un lugar de 500 pesos voy a poder ver a Dios. Ah, usted quiere un pase VIP. Ese cuesta 2 millones. Pero podrá ver de cerquita al mismísimo Dios y por un costo extra podrá platicar con un arcángel. Órale, va.
¿A nombre de quién hago el cheque? Y hay hasta profesionales en este asunto de orar y rezar. En los velorios, generalmente católicos, se contrata, o hasta hace muy poco se contrataba, rezadores profesionales a los que se les pagaba una cantidad de dinero para que oraran y rezaran por el difunto. También hay precios para rosarios y oraciones guiadas. Hay gente que se dedica en los funerales. A mí me tocó recientemente, cuando hace poco falleció mi padre, que llegó una persona a repartir estampitas religiosas y a rezar, y al final pidió dinero, y los dueños de las funerarias no logran deshacerse de estas personas, y fuimos víctimas directas. Yo lo puedo decir porque fui directamente una víctima de estas personas que andan como buitres en las funerarias recogiendo dinero de gente como yo, que en ese momento, cuando un familiar muy cercano, en este caso mi padre, había fallecido, pues no estás, ¿cómo te diré?, concentrado en ese tipo de cosas, ¿no? Y es que hoy en día todo tiene un precio, hasta el rezar a seres inexistentes. También la razón número 9, la oración es un mecanismo de manipulación religiosa. Después de todo lo que hemos analizado en este asunto de las oraciones en esta fosa y en la fosa séptica 87, no queda alguna duda de que es una eficaz herramienta para las religiones modernas para manipular, controlar, someter y robar al humilde y bien intencionado creyente. Un cristiano que invierte horas de su vida en orar es un feligrés que está seguro y que engordará las arcas de la religión correspondiente. Con cada oración, con cada rezo, con cada monótona repetición, con cada golpe de pecho, los manipuladores y viciosos líderes religiosos se aprovechan de forma despiadada de la dependencia del pobre cristianito. Un católico podría preguntar: ¿cómo el orar en la intimidad de mi cuarto puede ser beneficioso para el líder de mi iglesia? Amigo, con cada oración se afianza su sujeción y vínculo con la iglesia, no con Dios, ya que si Dios existe, no creo que le importe la cantidad de Padres Nuestros que rece cada noche. Es el ladino ladrón religioso que mete sus garras en los bolsillos del cristiano cada vez que éste repite como robotizado cientos de frases sin sentido alguno. Mientras más sumiso y encadenado esté a la iglesia, más poder y beneficios obtendrá. El orar, amigos, nunca es gratis. Gracias a eso, muchos religiosos de profesión estrenan auto, algunos piden para comprar un avión y viven, me consta, en mansiones a las que el que reza jamás tendrá acceso. En la fosa escéptica anterior hablé de mi vida personal. A mí me gusta hablar de mi vida personal. No soy una persona que dice, no, mi vida es privada. No, la verdad es que yo me dedico a los medios de comunicación de forma profesional desde hace más de 25 años y mi vida es pública. Entonces, yo, para acabar diciendo esto, yo estuve en el coro de la Basílica de Guadalupe durante 3 años. Hice parte de la primaria ahí en un internado. Yo estaba en un colegio, en una escuela Cristóbal Colón de lasallistas, hermanos lasallistas, y como esta escuela dependía un poco económicamente de la Basílica de Guadalupe, de ahí escogían a los niños que formarían parte del coro de la misma basílica. Y entonces mi familia es religiosa, no fanática, pero sí religiosa, y cuando me escogieron para formar parte del coro de la Basílica de Guadalupe, pues mis papás no se opusieron en lo más mínimo. Dentro de la Basílica de Guadalupe, yo ayudaba a algunos sacerdotes, entre ellos el arcipreste de la basílica y al mismísimo abad, el mero fregón católico de ahí, Guillermo Schulenburg, en las misas. Yo era el niño que tocaba la campanita en el evangelio, que preparaba, le daba el vino, el agua, y que ayudaba en la comunión, etcétera, lo que hace un monaguillo generalmente en las celebraciones religiosas.
y entablé una amistad con estos sacerdotes que me invitaban a su casa a jugar tenis. O sea, en su casa tenía una cancha de tenis, vivía como magnate, y después, ya que me cayó la razón y me volví ateo, me empecé a preguntar, bueno, estos tipos que trabajan en la iglesia como sacerdotes, ¿a qué se dedican realmente? La verdad es que a nada. Son unos parásitos sociales que viven de la limosna pública y viven como magnates, con casas, autos, mujeres, sí, mujeres. Y llevan una vida, muchos de ellos de desorden, muchos son promiscuos, homosexuales promiscuos. Yo no tengo nada en contra de la homosexualidad. Es más, apoyo a la gente que tenga una preferencia sexual diferente a la mía. Y a mí no me preocupan ese tipo de temas. Yo acepto a la gente como es y no me importa a quién se lleva a la cama. Pero cuando se hacen sacerdotes, primero hacen un voto de celibatos y otra cosa, la Biblia enérgicamente condena a los homosexuales. Bueno, la iglesia está atascada de homosexuales, contraviniendo las mismas leyes religiosas. A lo que voy es que estos señores que viven de la beneficencia pública y aparte la iglesia no paga impuestos, pues viven de gente incauta a la que engañan con esta palabrería muy bien formada de la Biblia, con estos rituales, con estos seres sobrenaturales, y le sacan el dinero flagrantemente. A mí me tocó vaciar las alcancías de la Basílica de Guadalupe el día 12 de diciembre, y ustedes no tienen una idea de la cantidad tan enorme de dinero que genera esa iglesia. Es la basílica que más dinero le representa al Vaticano de todo el mundo, la Virgen de Guadalupe. La razón número 10, humillación personal. Esto es quizás lo peor y más lamentable. El asunto de las oraciones trae consigo una inherente carga de humillación y vejación personal. Y no es ningún misterio que Dios quiere que sus súbditos se humillen y se rebajen ante Él. La Biblia es muy clara. Solo veamos uno de los numerosos versículos bíblicos que dejan muy en claro que Dios busca y necesita que los hombres nos humillemos ante Él. Está en el libro del Éxodo, capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y es que si se analiza inclusive el contenido de las oraciones más conocidas y repetidas, casi todas tienen como una base la humillación y el autodesprecio. Tienes que declararte pecador, minimizarte ante la grandeza de Dios, estar sometido a sus deseos y caprichos. No puedes contradecir a Dios, ya que su palabra es santa. ¿Tu opinión? Métetela por donde te quepa o por donde no te quepa, para que te duela y te humilles más. Hagamos una pausa y cuando regresemos veremos los ejemplos que les prometí acerca de esta gente que deja la oración deja la medicina tradicional por la oración, y algún otro ejemplo que tengo por ahí. Entonces, hagamos una pausa, ahora sí de 30 segundos, y regresemos aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regresé. Nunca cumplo lo de los 30 segundos, pero es que entre que me gusta la música que estoy poniendo y que la garganta no me deja, entonces tomo un traguito de café y se me va un poquito más del tiempo. Bueno, ¿por qué digo que rezar te humilla? Es claro, ¿no? Quien ora de verdad y de corazón se da golpes en el pecho. Ahí está el famoso por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Puede inclusive hasta llorar o gritar. Otros se pueden hasta autoflagelar con algún generoso látigo. Parece que las oraciones con sangre y dolor son las más escuchadas. Otros oran durante horas de rodillas. Otros suben y bajan la cabeza. Otros usan cilicios. El cilicio es esta cadena de metal con púas que se ponen en los muslos y que traen todo el día. Hay una película que es el Código Da Vinci, donde se ve este cilicio que se pone un monje para orar y sangra por la pierna por este flagelo, ¿verdad? Otros usan escapularios o cualquier otra cosa que le haga ver a Dios que nuestra oración es sincera y que va acompañada de un sacrificio físico. El ejemplo que yo he visto personalmente es el de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe, que de rodillas recorrían unos 3 kilómetros hasta el altar de la Virgen, muchos de ellos llevando nopales con espinas sobre la espalda, y otros los ponían en el piso para caminar arrodillados, aplastándolos. Otros se daban golpes con cadenas, otros se ponían una manta con espinas en la espalda, otros cargaban una cruz. El chiste es sangrar mientras se reza. Y es que no entiendo el beneficio en la práctica de degradarse, humillarse, someterse, avergonzarse, doblegarse, mortificarse, vejarse, empequeñecerse, ser dócil, sumiso y tratar de caer lo más bajo posible ante un Dios que es perfecto y que en realidad no debería necesitar que sus creaciones hagan estas humillantes cosas. Y lo peor de todo es que en el absurdo y abyecto mundo de las religiones, todo esto es sinónimo de fe y de ser un buen creyente. Por eso, cada vez que veo a personas perdiendo su valioso tiempo y menoscabando su dignidad orando y rezando, es cuando agradezco el haber dejado ese oscuro y degradante mundo. Para muestra, un botón. ¿No me creen que rezar es peligroso? Pues escuchen esto que pasó hace apenas unos años en Estados Unidos. Sarah, de 25 años, y Travis Lee Mitchell, de 22, fueron hallados culpables de homicidio por negligencia y maltrato criminal por una corte de Oregon en Estados Unidos y condenados a 6 años y 8 meses de prisión luego de que la pareja prefirió rezar por la salud de su bebita recién nacida de forma prematura en vez de llevarla al médico. El 5 de marzo de 2017, la pequeña Jennifer Mitchell nació en la casa a las 32 semanas y sus padres nunca la llevaron al pediatra. Ni siquiera vio a una enfermera. Esto tiene que ver porque pertenecen a la Iglesia de los Seguidores de Cristo, de unos 1,000 miembros, fundada por el abuelo de Sarah, que rechaza la atención médica y cree en la sanación por medio de la fe. Si alguien muere, pues es por voluntad divina. Según el periódico The Washington Post, Sarah ignoraba que esperaba mellizas y que llevaba adelante un embarazo de riesgo, por lo que jamás se realizó una ecografía ni vio a un ginecólogo. Cuando las bebitas nacieron de forma prematura, comenzaron a tener problemas para respirar, pero en vez de llamar a los médicos, sus padres pidieron ayuda a decenas de feligreses, quienes se juntaron para acompañarlos con oraciones. En vano. Cerca de las 7, una de ellas, Jennifer, murió. El que le salvó la vida a la otra sin darse cuenta, a Evelyn, su hermanita, fue el responsable de la iglesia que llamó a las autoridades para avisar de una muerte. Tras constatar el deceso de la bebé, que pesaba solo 1,5 kilos, por complicaciones por ser prematura, el médico Eric Tolsvet
dijo que tenía que llevársela para realizarle una autopsia. Fue entonces cuando le advirtieron que tenía una hermanita. El doctor la encontró en el baño, rodeada de seguidores de la iglesia que estaban rezando. El médico les aconsejó llevarla a un hospital debido a su bajo peso, pero solo le agradecieron, pero no le agradecieron la ayuda. Al salir de la casa, el médico llamó a la policía y finalmente Evelyn fue internada, indicó el doctor al periódico. Los Mitchells son la quinta pareja de seguidores de Cristo que enfrenta cargos criminales por no haber buscado atención médica para sus hijos. Entre los condenados está la propia hermana de Sarah, Shannon Hickman, que en el 2009 dio a luz a un bebé prematuro en la misma habitación donde murió esta niña Jennifer. Según el diario de Oregon, la criatura murió unas 9 horas después de su nacimiento y más tarde Hickman y su esposo fueron condenados por homicidio en segundo grado. ¿Cuáles son los efectos reales de la oración? Bueno, a ver. Se han hecho estudios, ¿verdad? Un estudio se dirigió a medir los efectos de la oración en pacientes hospitalizados en 6 centros médicos de Estados Unidos y sometidos a cirugía coronaria. Se trata del denominado Estudio de los Efectos Terapéuticos de la Oración Mediadora, publicado en una revista médica que se llama el American Heart Journal. Es una revista muy prestigiada, muy prestigiosa del ambiente médico. En este estudio no se mostraron efectos positivos en la salud de los pacientes por los que se rezó, en comparación con otro grupo de pacientes controlados por los que no rezó nadie. Esta metodología formó parte de la propia investigación. Incluso las mediciones demostraron que aquellos pacientes a los que se les informó de que se estaba rezando por ellos tuvieron mayores complicaciones médicas en su recuperación que aquellos pacientes por los que también se había rezado, pero que no sabían si alguien oraba por ellos o no. La investigación, al igual que la anteriormente mencionada, intentó concretar los efectos de la oración en individuos enfermos, así como calcular si los pacientes que supieran que alguien rezaba por ellos podía marcar una diferencia en su salud. Para ellos reclutó a un total de 1,802 pacientes que esperaban cirugía cardíaca en 6 centros médicos y se los dividió aleatoriamente en 3 grupos. Todos los pacientes fueron avisados de que iban a ser incluidos en una investigación clínica y dieron su permiso para participar. Se firma una especie de contrato, una autorización para que los doctores hagan esta investigación, ¿no? El primero de los grupos recibió la hipotética ayuda de las oraciones de terceras personas, después de que se les avisara de que podían o no recibirla. El segundo grupo nadie le rezó, pero se les dijo que terceras personas podían o no rezar por ellos. Finalmente, por el tercer grupo sí se rezó, pero a estos se les dijo la verdad, que sí se rezaría por ellos y por su pronta recuperación. Los creyentes que trataron de ayudar a estas personas con sus rezos también se dividieron en 3 grupos, 2 de ellos católicos y 1 protestante. Durante casi 2 semanas, los grupos de oradores rogaron a Dios por la salud de estas personas antes de que fueran operadas. Pidieron que las operaciones fueran exitosas, que se recuperaran pronto y que no hubiese complicaciones. Las personas que rezaron no conocían a ninguno de los enfermos y solo se les facilitó su nombre de pila para dirigir la oración en una forma más eficaz, según esto, ¿no? Los resultados se midieron en función del número de complicaciones médicas que surgieron en cada uno de los casos. Solo la mitad de los enfermos tuvieron complicaciones postquirúrgicas, pero significativamente el mayor de los porcentajes, que fue un 59%, se dio entre los pacientes por los que se había rezado y que además sabían que se había rezado por ellos. Los investigadores también encontraron durante sus pesquisas que las mujeres tienden a ser más religiosas que los hombres, que la frecuencia de la oración está directamente ligada con los beneficios mentales obtenidos, es decir, mientras más tiempo tome la persona para rezar, orar o meditar, menos propenso será a la ansiedad y a la depresión. Y lo más curioso de todo es que el bingo, este juego de suerte que hay ciertos
casinos donde se juega bingo, ¿no? Bueno, pues el bingo también tiene los mismos efectos que la oración. Las personas que juegan bingo regularmente son menos ansiosas, más calmadas y no son muy susceptibles a la depresión. Esto es lo que arroja el estudio que se hizo con estas personas que iban a ser operadas y a las cuales se les rezó o no. Concluyendo, muchas veces es peor que te recen, ¿no? Este es un efecto psicológico. Si tú estás enfermo y se junta un grupito para rezarte, obviamente tú piensas que realmente estás más grave de lo que realmente puedes estar. Y te entra una angustia, una depresión, y bueno, hay gente que se muere por eso, ¿no? Entonces, cuando vean a los opilotes, si ustedes caen enfermos y ven gente rezando, díganles que mejor se retiren. Es más sano. Y más ahora con la pandemia, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta onda de la segunda parte del rezo. Espero que ahora sí ya haya quedado claro cuál es mi posición acerca de rezar. Y si ustedes la comparten, déjenme sus comentarios en iVoox y en Spreaker. Comentarios que han ido creciendo con el paso de estas fosas escépticas en esta nueva temporada de la fosa escéptica. Y bueno, le digo, por ejemplo, que leo algunos. Dice Vicens, a colación sobre el anónimo del fuera de coherencia, no estaría mal un programa sobre los estudios teológicos. Pues es muy interesante el tema, mi estimado Vicens, y con mucho gusto haré una fosa escéptica sobre esto, de dónde sale la teología y por qué hay gente que decide investigar la Biblia, porque Dios no dejó un mensaje muy claro que digamos, y entonces la teología se forma o se inventa para tratar de descubrir qué quiso decir Dios en todos estos libros, ¿no? Juan José Sanzano Castaño dice, ayudar a mi amigo de forma, dice en la farsa de la oración, que es la anterior, la fosa escéptica 87, él nos dice, ayudar a mi prójimo de forma útil y efectiva. ¿Cómo lo sabes? Eso es lo que te parece a ti, ¿no? Lástima, no has entendido nada de la religión católica ni de ninguna otra. Eso es lo que me dice a mí. A mí me da mucha risa que la gente suponga que me conoce, cuando en realidad, por ejemplo, Juan José Sanzano Castaño no me conoce en absoluto, ¿verdad? Dice que no he entendido nada de la religión. Bueno, mi estimado Juan José, he leído la Biblia varias ocasiones de forma completa, cosa que creo que tú no entiendo, la verdad no lo sé, pero yo la estudié, fui muy religioso, fui perteneciente a un coro de una basílica, daba 3 misas diarias, cantaba en estas misas, luego me metí a un seminario para hacer, sí tengo estudios en los cuales podría basar esto de mi ateísmo. Ahora, no necesitas eso para ser ateo, sino simplemente ejercitar tu poder de razonamiento. Existe un ser invisible al que ustedes llaman Dios. Yo no tengo evidencia de que haya un ser así. Con eso me quedo. No necesito estudiar teología para llegar a decidir esto, ¿verdad? Dice Max Bordi, aclárame una inconmensurable duda que me carcome respecto a tu persona. Pero de antemano me agrada encontrar a otros que de alguna manera no se someten a creer en lo inverosímil, otros que de alguna manera no se someten a creer en lo inverosímil, o que no que resulte un tópico sin someterlos a un análisis, sentido común, investigación. La gran duda es esta: ¿por qué estás casado si eso es otra gran mentira creada por tus retractores religiosos y desde luego las religiones? Desde pequeño le venden el mayor promotor mediático del casamiento, como lo son las telenovelas, donde se les vende sobre todo a las niñas que si encuentran a su hombre ideal, deben casarse y tener hijos, y fin, serás feliz. De lo contrario, vivirás frustrado y sin encontrar la felicidad. Cuando la realidad no es así, el matrimonio no es tu paso directo a la felicidad y se sigue sobre este tema. Mira, mi estimado Max Bordi, definitivamente yo vivo con mi esposa, pero yo no me casé por la vía religiosa. Yo me casé en un matrimonio civil por las ventajas legales
y la protección legal que se obtiene cuando estás casado legalmente ante un juez de lo civil. La relación, mi esposa es colombiana y debido a esto, tuvimos que hacer ese trámite del matrimonio civil porque ella quería tener la nacionalidad mexicana, que facilita muchísimo los trámites para ella en este país. Entonces fue un requisito, de lo cual yo te puedo decir que tengo 8 años, casi 9 años viviendo con mi esposa, y de este matrimonio civil tengo 5 años. O sea, yo viví 4 años sin ningún tipo de trámite legal, y mucho menos religioso, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra de eso, y yo no me hubiera casado por la iglesia jamás, ni en mi primer matrimonio lo hice por la iglesia. Entonces yo creo que con eso queda contestada la pregunta que me hace mi estimado Max Bordi, que por otro lado le agradezco mucho su comentario, que fue hecho de una manera respetuosa y con el ánimo de debatir y de investigar, ¿no? Mi estimado Germán Santelices dice, llegando un poco tarde a las clases dominicales. Saludos, mi estimado Germán. Pues sí, es que la verdad no tengo un horario muy fijo para hacer las fosas escépticas, y las hago cuando se me da mi regalada gana, porque pues yo considero que ustedes las van a oír cuando también se les pegue su regalada gana a cada uno de ustedes. Entonces no hago por tener un horario muy fijo, que digamos, ¿no? Creo que es todo, amigos. Esta fosa escéptica 87, que sirvió como segunda parte de la cuestión del rezo. Haremos una próxima fosa escéptica. Estoy tratando, fíjense, de que mi amigo Héctor Valdés, con el cual hice la fosa escéptica que más auditorio ha tenido, venga el día domingo a hacer una fosa escéptica conmigo y con el doctor Erosa. El doctor Erosa es una persona muy interesante, a la que yo considero uno de los mejores neurocirujanos, y que nos hable un poquito de cómo funciona el cerebro y de cómo nos adaptamos o no nos adaptamos a nuestro medio ambiente y optamos por este pensamiento mágico que tanto daño hace. Entonces, si quieren, nos vemos próximamente en la fosa escéptica 89. Denle un like, denle un comentario, háganme ese favor, métanse a Spreaker, a iVoox y déjenme un like, suscríbanse. Eso me ayuda muchísimo para que esta fosa escéptica siga funcionando. A Patreon, para dejar pues una lana y que juntos hagamos que esta fosa escéptica no desaparezca, y menos por un asunto tan trivial como es unos cuantos pesos. Entonces, háganme el favor de apoyarme económicamente ahí en Patreon, y no tiene que ser mucho, puede ser unos pesos nada más, y con eso me ayudan enormemente a que esta fosa escéptica continúe. Por mi parte, pues es todo. Nos vemos en la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.